Para realizar este top vamos a hacer un cuadrado granny, haciendo 2 aros entrelazados y cadenas unidas con medios puntos, seguido de un abanico de 4 varetas separadas con 5 cadenas. Iniciamos la labor con un punto deslizado seguido de 15 cadenas. Al tener las 15 cadenas, cerramos en la primera cadena con un punto deslizado. Vamos a subir 3 cadenas que va a representar nuestra primera vareta o punto alto. 3, lazamos, pasamos por dentro del aro que hemos formado y sacamos 1, 2, teniendo la primera vareta. Así vamos a realizar 29 varetas o puntos altos alrededor de este aro. Ya que hemos culminado los 29 puntos altos o varetas, cerramos con un punto deslizado y tenemos nuestro primer aro. Aseguramos con una cadena y cortamos el hilo. Vamos a realizar ahora el segundo aro que va a ir entrelazado con este primero. Hacemos de igual manera un punto deslizado y subimos 15 cadenas. Luego de tener estas 15 cadenas, vamos a introducirla por el centro del aro que ya hemos realizado. Cerramos en la primera cadena con un punto deslizado y volvemos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con el aro anterior. Subimos 3 cadenas que representan el primer punto alto o vareta, lazamos y hacemos una vareta de 2 sacadas. Así realizamos 29 varetas alrededor de este segundo aro. Acá hemos terminado los 29 puntos altos o varetas, contamos en la tercera cadena y cerramos con un punto deslizado. Nos fijamos que ambos aros estén del lado derecho y subimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto espacio cerramos con un punto bajo. Volvemos 5 cadenas, 5, contamos 3, en el cuarto espacio cerramos con un punto bajo. De esta forma realizamos todo el borde, 5 cadenas, 3 espacios, en el cuarto un punto bajo y así hacemos todo hasta llegar al final. Para formar el último arco, subimos las 5 cadenas y contamos los últimos 4 espacios que quedan. Acá aprendemos en la primera cadena del primer arco que realizamos. Continuamos la segunda vuelta para formar este gran square con 5 cadenas, 5, prendemos en el primer arco que se presenta con un punto bajo, nuevamente 5 cadenas y dentro del siguiente arco vamos a realizar 4 puntos altos o 4 varetas de 2 sacadas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente 4 puntos altos o varetas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Realizamos nuevamente 5 cadenas, 3, 4, 5. Prendemos en la siguiente con un punto bajo
Nuevamente 5 cadenas. Vemos que este es el espacio que separa los dos anillos que hemos realizado. Este sería un borde de nuestro cuadrado. Nuevamente 5 cadenas y en este vamos a realizar los 4 puntos altos separados de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. El otro borde del cuadro lo vamos a realizar igual, 5 cadenas, prendemos con un punto alto, nuevamente 5 cadenas y esta es nuestra otra esquina. Vamos a realizar los 4 puntos o 4 varetas separados de 5 cadenas y nuevamente 4 varetas. Y así vamos a formar nuestra tercera punta del cuadrado. Ok, acá tenemos 3, 4, 5 cadenas. Seguimos con las 4 varetas o 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente realizamos 5 cadenas. Prendemos en el siguiente arco de la vuelta anterior y así vamos a realizar esta vuelta hasta llegar al punto de unión. Ya que hemos llegado al punto de unión, vamos a cerrar en la primera cadena que realizamos con un punto deslizado. Continuamos la tercera vuelta levantando 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y hacemos 2 varetas en el primer arco, un punto alto en el punto bajo que hicimos de la vuelta anterior, nuevamente 2 puntos altos en el siguiente arco, seguido de un punto alto o una vareta por cada punto alto de la vuelta anterior. Al llegar a la esquina, vamos a realizar 2 varetas separados de 3 cadenas. Cuarto punto alto, hemos llegado acá a la esquina, vamos a hacer 1, 2 varetas, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente 2 varetas. 1 y 2 varetas. Hacemos una cadena de separación, una cadena, saltamos un punto y prendemos en el siguiente haciendo una vareta. Nuevamente una cadena, saltamos uno y pasamos al siguiente con una vareta. Esta vuelta la vamos a realizar así: una cadena, un espacio, una vareta. Acá no vamos a realizar vareta en el punto bajo de la vuelta anterior. Pasamos al siguiente arco con una vareta, una cadena de separación y así hasta llegar a la esquina. Nuevamente una vareta, una cadena, dejo un espacio, prendo en el siguiente haciendo una vareta, una cadena, un espacio en el siguiente, una vareta, una cadena, la cadena de separación y acá en la esquina realizamos nuevamente 2 varetas separado de 3 cadenas y en el mismo lugar nuevamente 2 varetas. Si hacemos un abanico en cada esquina de 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas. El siguiente lado del cuadrado lo vamos a continuar sin hacer cadenas de separación, solo con varetas por cada vareta o punto alto de la vuelta anterior, 2 varetas en cada arco, una vareta en el punto bajo y nuevamente 2 varetas en el arco y una vareta por cada punto de la vuelta anterior. Así vamos a realizar todo este borde o este lado de nuestro cuadrado.
Hemos llegado al final de esta tercera y última vuelta y prendemos en la tercera cadena con un punto deslizado. De esta manera vamos a realizar los cuadros necesarios para la medida de nuestro top. En mi caso yo realicé 6 Granny Square para una medida de ML. Acá tengo mis cuadrados. Ahora les mostraré cómo unir los cuadros. Hay que colocarlos ambos lados posteriores o ambos lados de revés. Tomamos el hilo y prendemos en la esquina de cada cuadro. Como hemos hecho 3 cadenas en la esquina, vamos a prender en la segunda cadena de cada lado, que sería la cadena del centro. Pasamos, hacemos un punto para asegurar, alamos el hilo que sobra y a medida que vamos tejiendo vamos escondiendo este hilo. Hacemos un punto bajo por cada punto que se nos presente. Primer punto, un punto bajo y vamos escondiendo el hilo. Nuevamente, acá es pasando los dos hilos de cada lado. Un punto posee 2 hilos y ese punto lo vamos a tomar los 2 hilos de cada lado. Y así vamos a ir uniendo nuestros Granny Square. Esto lo vamos a realizar en todo el borde hasta llegar al otro extremo o a la otra punta del cuadro. Luego de haber unido todos los cuadros para la medida del top que deseamos, vamos a hacer la parte inferior del top. Hacemos un punto para asegurar el hilo, subimos 3 cadenas y vamos a realizar un punto alto por cada punto que se presente. A veces puede pasar que el top quede muy calado, entonces lo que podemos hacer es hacer un punto alto o una vareta, dejas un espacio sin hacer cadena de separación y prendes en el siguiente. En los espacios que tienen 2 cadenas no realizamos las 2 varetas por cada punto, solo realizamos una cadena y pasamos al siguiente, sin hacer espacio de separación. Luego de tejer el largo deseado, en mi caso lo hice de 30 centímetros porque no quería el top tan largo, vamos a realizar los bordes de donde vamos a prender el cordón para unir las 2 piezas. Vamos a hacer un punto bajo por cada punto que se presente, excepto en el lugar de las varetas de colores, donde vamos a hacer 2 puntos bajos por cada espacio de vareta. Terminamos esta vuelta y subimos 3 puntos o 3 cadenas. Hacemos un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Eso es básicamente lo que vamos a realizar en esta vuelta. Solo varetas por cada
una vareta por cada punto de la vuelta anterior. Terminada la segunda vuelta, vamos a subir 3 cadenas para empezar a hacer los espacios donde vamos a poner el cordón. Acá hacemos 3 varetas, 1, 2 y 3. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, contamos 2 espacios y en el tercero prendemos con una vareta. Y nuevamente hacemos 4 varetas, 2, 3, 4, nuevamente 3 cadenas y 4 varetas. Esto es lo que vamos a realizar en esta vuelta. Un grupo de 4 varetas separadas por 3 cadenas y 2 espacios. Se prende en el tercero nuevamente con una vareta y así realizamos toda esta vuelta. Iniciamos la última vuelta levantando 2 cadenas y hacemos un medio punto alto o una media vareta por cada punto de la vuelta anterior. En el espacio donde tenemos las 3 cadenas, vamos a realizar 3 medios puntos o 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Y continuamos así en toda esta vuelta. Y vamos a realizar exactamente lo mismo en el otro lado del top. Luego de haber tejido los dos bordes, continuamos para hacer el acabado de la parte inferior de nuestro top. Subimos 3 cadenas y en el mismo lugar hacemos 3 puntos altos. Llevamos 2 y 3. Medimos con la aguja un ángulo de 30 grados y allí vamos a prender con un punto bajo. En el mismo lugar levantamos 3 cadenas, 3, y en ese mismo espacio vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Nuevamente medimos con la aguja un ángulo de 30 grados y prendemos con un punto bajo. Subimos 3 cadenas y así vamos a realizar todo este borde inferior para hacer el acabado de nuestro top. Como ven, amigas crocheteras, es un top muy fácil, sencillo y rápido de realizar. Esto lo pueden hacer fácil en 4 horas, 5 horas, aquellas que no tejen tan rápido o las que están aprendiendo, a lo mejor se tomen un poco más de tiempo, pero es un top muy sencillo. Lo traté de explicar lo más fácil y sencillo posible. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darle manito arriba a este video y suscribirse, por supuesto, a nuestro canal. Son cosas que nos alientan a realizar muchos más videos. Este es el resultado final de nuestro top. Para el cordón yo realicé 400 cadenas y luego hice puntos deslizados por las 400 cadenas. Para los pompones pueden encontrar muchos videos en internet de cómo realizar pompones. Espero entonces, amigas, que se animen a realizar este bello top y nos comenten qué les ha parecido nuestros videos hasta ahora. Gracias, hasta la próxima.